Por último, de nuestros tres panelistas, el doctor Leonardo Valdés Zurita es profesor adscrito en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas en Puebla. Actualmente es profesor y titular en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con perfil deseable PROMEP, fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral de México entre 2008 y 2013. Valdés Zurita ha sido profesor universitario de tiempo completo desde 1980 y ha publicado más de 50 artículos en revistas especializadas en temas políticos electorales y más de 40 capítulos de obras colectivas. Ha coordinado la publicación de 15 libros colectivos. Algunos de sus trabajos han publicado en revistas científicas y libros colectivos en Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Perú, Uruguay y Venezuela. Ha participado en misiones de observación y o asistencia electoral, así como en programas de capacitación para funcionarios electorales en más de 30 países. Ha sido jefe de misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Es miembro de varias asociaciones científicas, fue fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, fue miembro del Consejo Asesor Internacional de SMATIC, Empresa Global de Tecnología Electoral, es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Ha recibido los siguientes reconocimientos: miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, AC, por su destacada trayectoria en materia electoral y en apoyo a esa asociación; premio a la democracia de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, AIFES, por la implementación de reformas electorales significativas; y miembro honorario de la Asociación de Autoridades Electorales de Europa para promover la cooperación electoral internacional. Y ahora le damos su turno al doctor Leonardo Valdés Zurita. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Marcela, por la invitación. Qué gusto, es un honor para mí compartir esta mesa con mis muy queridos amigos, Fernando y Luis Carlos. Hemos tenido responsabilidades que nos han impuesto un ejercicio intelectual, igual que Arturo Núñez, cuando fue director general del naciente Instituto Federal Electoral, nos han impuesto la necesidad de buscar la objetividad cuando se trata de emitir opiniones. Y en mi caso, perdón que hable de mi caso, pero quiero decir que a partir de un trabajo que ya mencionó Arturo Núñez, que desarrollé hace unos años con Dieter Nolen para compilar la más reciente edición del Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina, aprendí de Dieter algo que me importa mucho y que además como profesor universitario siempre se lo transmito a mis alumnos y ahora lo quiero compartir con esta mesa. Dice Dieter en un bellísimo ensayo, que originalmente fue una conferencia acerca de cómo aprender y cómo enseñar ciencia política, dice Dieter Nolen que esto de enseñar y aprender ciencia política tiene que ver con un proceso de migración, de que las personas migremos del mundo de las opiniones al mundo de los argumentos. Y creo que espacios como este son espacios en donde, independientemente de nuestras opiniones, podemos ir construyendo argumentos que permitan entender qué es lo que está pasando y qué es lo que está pasando con nuestra democracia, que se dice rápido,
es un concepto que usamos con mucha frecuencia, pero que es algo muy preciado, es algo que nos ha costado mucho trabajo construir en América Latina y en México en especial. Ha sido producto del esfuerzo de muchos mexicanos, de muchas mexicanas, desde muy diversas trincheras, desde las trincheras de la oposición, por supuesto, que el siglo pasado impulsó reformas a las leyes electorales. También hoy puedo decirlo con toda claridad, desde segmentos de dirigentes y de militantes del partido que se encontraba en el poder el siglo pasado, que entendían que había que liberalizar al sistema o que había que encontrar fórmulas para abrir la competencia política, para realmente democratizar el funcionamiento de nuestra vida política, y que eso tenía que ver, entre otras cosas, con lo electoral. Quizá ese reformismo electoral que vivimos la última parte del siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI, tuvo que ver con esa coincidencia entre opositores que buscaban cambios para impulsar la democracia y personas específicas que dentro de las filas del partido gubernamental o en el propio gobierno entendían que había que avanzar en esa ruta para que nuestro sistema político pudiera seguir funcionando. Y por supuesto que en esa construcción de argumentos, en esa transformación de nuestras opiniones a argumentos, a quienes hemos tenido responsabilidades, eh, nos acompañan una enorme cantidad de anécdotas. eh, y bueno, Fernando tiene muchas, Carlos tiene muchas. Yo, para apoyar muchas de las cosas que ya dijeron Fernando y Luis Carlos, y para intentar ir construyendo el argumento que quiero poner sobre la mesa, quiero referirme a una anécdota eh, eh, que me ha regresado a la memoria, eh, decisiones recientes que se han tomado tanto en el INE como en el tribunal. Hace un mes, hace un poquito más de un mes, un poco más de un mes, el Consejo General del el INE le otorgó registro como candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia por el estado de Querétaro, en la segunda fórmula, a una persona, Santiago Nieto, que ha ocupado cargos en el pasado, fue fiscal cuando yo era consejero presidente del IFE, él era fiscal de delitos electorales, más recientemente ha sido encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia o de la Fiscalía del Estado de Hidalgo. No fue nombrado fiscal porque no es hidalguense, porque aparentemente no residía en Hidalgo, y por eso fue por el gobierno, por cierto, del partido que ahora lo registra como candidato, designado como encargado de ese despacho, hasta hace pocas semanas. Pero hace un mes fue registrado como candidato a senador, un partido político. Entiendo que Acción Nacional impugnó esa decisión del Consejo General del INE, y la Sala Toluca, que es la cabecera de la circunscripción a la que está integrado el estado de Querétaro, analizó el expediente y encontró que si bien esta persona fue registrada en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, en su registro, en su acta de nacimiento, consigna que es originario, que nació en la Ciudad de México.
de tal suerte que en los términos que establece la Constitución, al no ser oriundo del Estado de Querétaro, tenía que demostrar una residencia ininterrumpida de 6 meses anteriores al registro para poder ser registrado como candidato al Senado de la República, motivo por el cual la Sala Regional Toluca suspendió o retiró ese registro, o le ordenó a la autoridad administrativa retirar ese registro al Senado. Hace un par de días, Sala Superior, en esta división de 3-2, magistrados, por 3-1, porque además uno de los dos no asistió a la sesión. En prensa, el justiciable, Santiago Nieto, dijo que este magistrado, Rey Rodríguez, no debía participar, debía excusarse porque hay unas relaciones familiares, de amistades y este tipo de cosas, y que en consecuencia no iba a ser objetivo en su votación. Pero bueno, el caso es que los 3 magistrados que han estado actuando, se podría decir, más cerca de los intereses del actual partido en el gobierno, eh, interpretaron la legislación y decidieron que esta persona, a pesar de que no nació en el estado de Querétaro, sí es oriundo del estado de Querétaro porque fue registrado en el estado de Querétaro y en consecuencia no tenía que probar la residencia por 6 meses ininterrumpidos, que no la podía probar porque estaba trabajando como encargado de la Fiscalía en el estado de Hidalgo, que es vecino al estado de Querétaro, pero no es el mismo estado. O sea que su residencia estaba en otro estado de la República. Esto lo pongo en la mesa. Evidentemente ya es un caso juzgado, el tribunal es última instancia, Sala Superior es última instancia, el señor Santiago Nieto es candidato perdón, a senador en la segunda fórmula, de tal suerte que si Morena saca la mayoría de los votos en esa elección, la primera y la segunda fórmula llegarán al Senado de la República y el partido coalición que tenga la segunda posición llevará a su primera fórmula a el Senado de la República. Eso ahí está. Serán las y los ciudadanos de Querétaro los que decidirán si es o no senador la persona en cuestión. Pero relato esto porque me llevó 24 años atrás. Y supongo que tanto Luis Carlos como Arturo y como Fernando lo recordarán. Me tocó ser actor de un incidente parecido al que ahora se ha resuelto. 5 partidos políticos en la Ciudad de México presentaron ante el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, que así se llamaba en aquel entonces, en el año 2000, la solicitud de registro de una persona, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Uno de esos partidos, que era el partido en el que esta persona militaba, el Partido de la Revolución Democrática, entregó una compilación muy gruesa de fotocopias por los dos lados, tamaño carta, por los dos lados, de recortes periodísticos que reportaban las actividades políticas de el candidato, en ese momento aspirante a candidato a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, desde pues, muchos años atrás, porque él fue 2 veces candidato al gobierno de Tabasco, paisano de nuestro querido amigo Arturo Núñez. Arturo también fue candidato al gobierno de su estado y fue gobernador de su estado. Pero el caso es que el legajo era muy grande, estaba integrado en el expediente porque lo entregó voluntariamente
el partido sin que la ley lo solicitara, no era un requisito para el registro de las candidaturas. Y bueno, pues cuando llegamos, yo era consejero del Consejo General de aquel Instituto Electoral del Distrito Federal, y era la primera elección de jefe de gobierno que organizaba ese instituto, y cuando llegamos a la decisión del registro, pues yo me permití exponer que desde mi punto de vista y a partir de los análisis jurídicos de mis asesores, yo no soy abogado, eh, no era atendible la solicitud porque no se cumplía con el requisito de residencia. El estatuto de gobierno del Distrito Federal en aquel entonces, que era, digamos que, la constitución local de la capital de la República, decía que los oriundos del Distrito Federal no necesitaban, o para ser jefe de gobierno, se requería ser oriundo del Distrito Federal o probar una residencia ininterrumpida de 5 años antes del proceso electoral correspondiente. En el caso del señor López Obrador, pues no era oriundo del Distrito Federal, como al parecer tampoco es oriundo Santiago Nieto del estado de Querétaro, aunque ya el tribunal dijo que sí, pero bueno, aparentemente no es oriundo porque nació en otra entidad. Pero el caso es que en el caso del López Obrador no podía probar oriundez, si es que existe ese concepto jurídico, eh, pero tampoco podía probar ininterrupción de la residencia, residencia ininterrumpida, porque si bien había sido 4 años antes electo presidente de su partido y se había mudado a la Ciudad de México y había desarrollado sus actividades políticas en la Ciudad de México, al tercer año de ese encargo, lo habían electo por 4 años, al tercer año de ese encargo renunció a la presidencia de ese partido con el objeto de regresar a su natal Villahermosa, su natal Tabasco, con la mira de obtener la candidatura de su partido de nueva cuenta a gobernador y en consecuencia el partido tuvo que nombrar a otro presidente, a un presidente interino, que si no me falla la memoria fue Pablo Gómez, que además fue su adversario en la interna del PRD, y en el debate Pablo Gómez le dijo: Andrés, tú no puedes ser jefe de gobierno de la Ciudad de México porque interrumpiste tu residencia en la ciudad y el estatuto de gobierno dice que ese es un requisito. Independientemente de que eso dijo en ese debate Pablo Gómez, que perdió la candidatura y el candidato designado por su partido fue López Obrador, lo cierto es que el legajo, aquella compilación de noticias, sí demostraba que las actividades de López Obrador se habían desarrollado en la Ciudad de México durante 3 años y después se desarrollaban en Villahermosa, Tabasco. De tal suerte que no se cumplía el requisito de los 5 años de residencia ininterrumpida. El debate en el Consejo General fue muy interesante porque el consejero presidente apelaba que había una constancia de residencia expedida por la delegación política de Coyoacán en aquel entonces, y decía que esa era documental pública y que era prueba suficiente, y que los recortes eran documentales privadas y que pues esas solamente podían ser prueba si estaban adminiculadas con la documental pública. Nada más que la interpretación de mi abogado era que al ser otorgados esos documentos por el partido que solicitaba el registro, no eran documental privada, eran hechos asumidos. Y la ley en aquel entonces, la ley electoral de la Ciudad de México, decía que no eran sujetos a la prueba ni la ley, ni los hechos evidentes, ni los hechos asumidos. De tal suerte que siendo hechos asumidos no tenían que ser considerados como documental privada o pública para ser considerados como prueba. El caso es que la votación éramos 7 consejeras y consejeros,
La votación fue 4 por el registro, 3 en contra del registro. Los partidos impugnaron, los partidos opositores en ese momento impugnaron ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Ahí la votación fue 3 por el registro, 2 en contra, y después los partidos decidieron no ir a sala superior, así es que Fernando no conoció ese asunto en sala superior. Yo pienso que si hubiera llegado a sala superior, quizá sala superior hubiera tomado el mismo criterio que me recomendaban mis abogados, que sí había una interrupción de la residencia y que eso impedía que pudiera ser jefe de gobierno o que pudiera ser candidato a jefe de gobierno. El asunto es que lo que quiero decir es que esas decisiones del órgano administrativo y del órgano jurisdiccional local en la Ciudad de México, pues en su momento tuvieron las consecuencias jurídicas que tuvieron. López Obrador fue candidato, ganó la jefatura de gobierno, pero vean ustedes las consecuencias históricas que han tenido esas decisiones. Pienso que la historia política de este país es hoy como es, y el 2006 fue como fue por esas decisiones, porque tengo la impresión de que si no se hubieran tomado esas decisiones y se hubiera acatado la ley, el estatuto de gobierno del Distrito Federal, otro hubiera sido el destino de ese proceso electoral y quizá de el gobierno actual y, por supuesto, del proceso electoral de 2006, en donde la misma persona fue un protagonista muy importante. Ya se relató aquí que levantó la voz fuerte en contra de la intervención del presidente Fox en ese proceso electoral y que como consecuencia de esa voz se reformó la Constitución imponiendo el principio de neutralidad para los funcionarios públicos y nuestro sistema electoral ha avanzado muchísimo y debiera ser íntegro y debiera propiciar condiciones de imparcialidad para las elecciones y los órganos electorales debieran ser autónomos, pero lamentablemente estamos discutiendo eso porque como bien dice Fernando, podemos dudar hoy de la calidad de las guarniciones. Creo que no están demostrando capacidad de autonomía ni están otorgándole integridad al proceso electoral nuestras autoridades electorales. Y estoy de acuerdo también con Luis Carlos al decir que cuando dice que la integridad de este proceso electoral está agrietada. Creo que estamos en una situación muy difícil para nuestra vida democrática y creo que nos toca a nosotros, a los ciudadanos, expresar estas preocupaciones y sobre todo expresarlas el próximo 2 de junio en las urnas para resguardar a nuestra democracia, para desde el ejercicio ciudadano mandar un fuerte mensaje en el sentido de que queremos que nuestras instituciones democráticas sigan funcionando, sigan garantizándonos la libre competencia y la participación libre de las y los ciudadanos en los procesos electorales y al final del día, pues logremos, como ya se logró detener el plan A y el plan B, logremos también detener este plan C, que igual que los dos anteriores, busca acabar con la autonomía de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, y algo todavía más grave, busca regresar al sistema de integración de la Cámara de Diputados y del Senado de la República por mayoría relativa. Y ya sabemos en este país qué pasa cuando no hay representación proporcional. El partido en el gobierno se hace mayoría
en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, y eso le permite al presidente de la República que todas sus iniciativas sean aprobadas. Además, ahora con esta moda de que vienen las iniciativas de no moverle ni una coma, eso sí realmente lastima al régimen democrático que hemos logrado construir en este país. Perdón por alargarme en la anécdota, pero sí quería decir que no es solo una opinión de un ciudadano mexicano, sino es un argumento que se puede construir a partir de las experiencias vividas y de las consecuencias que esas experiencias han tenido para el funcionamiento de nuestra vida democrática. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Leonardo. Creo que lo que ha respondido Fernando es muy claro. Efectivamente, el momento para que este proceso electoral pueda ser declarado, o el resultado pueda ser declarado nulo, pues es el momento de la calificación y en términos estrictos a quien le corresponde esa responsabilidad es a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a quienes les corresponde hacer valer argumentos jurídicos en ese sentido es a los partidos políticos que están participando en la contienda. Eh, hay la idea, lo dijo Luis Carlos, lo dijo bien, y uno de las personas que ha planteado preguntas y comentarios, Gerardo, si no me falla mi anotación, de que este proceso electoral está siendo muy inequitativo, incluso si no me falla, Luis Carlos dijo el más inequitativo del México actual. Y es cierto, tiene que ver con lo que nos decía Lilia en su reflexión inicial. El origen de esa inequidad está en Palacio Nacional. Efectivamente, tenemos en la presidencia de la República a una persona que no se distingue por su compromiso democrático. Creo que es un político muy hábil, es una persona que sabe ejercer el oficio político de manera quizá brillante, pero que no ha mostrado cercanía con los valores democráticos y evidentemente no defiende los valores democráticos, sino todo lo contrario. Creo que como, como político es parcial, por supuesto que favorece a su partido y favorece a los candidatos de su partido y se ha dedicado a eh, intervenir en el proceso electoral violando la Constitución y violando las normas legales que nos rigen en los procesos electorales. Eso lo ha declarado reiteradamente la Comisión de Quejas del INE, ha impuesto medidas cautelares para evitar que esas actitudes eh, impacten al proceso electoral. El tribunal en la mayoría de los casos ha ratificado esas decisiones y esas decisiones no se han acatado, digamos, porque se quitan de las redes sociales algunas expresiones en las mañaneras o incluso se bajan las mañaneras completas, pero en la siguiente mañanera vuelve a presentarse el argumento que incide sobre el proceso electoral, que favorece al partido en el gobierno y que hace inequitativo el proceso electoral. Sí está eh, configurándose en términos políticos y supongo que jurídicos también la posibilidad de argumentar inequidad en el proceso electoral y solicitar la anulación si es, como bien dijo Fernando Gesto, si es que gana la candidata del partido
en el poder. Si gana la otra candidata, entonces este argumento no sería viable, no sería jurídicamente viable ponerlo en la mesa porque la candidata del partido en el poder no es la agraviada por esta inequidad. Al contrario, son los otros candidatos, los que no son del partido en el poder, los que han sido agraviados por esta inequidad. Y ahí yo voy a la pregunta de Fermín, que además le mando un abrazo a Fermín, creo que somos amigos, nos conocemos desde hace muchos años, gran colaborador de Arturo en el pasado. ¿Cómo salvar la legalidad de esta elección? Lo decía yo al cerrar mi participación, creo que para salvar la legalidad, y no solo la legalidad, la legitimidad de este proceso electoral, creo que los únicos que podemos hacerlo somos las y los ciudadanos. ¿Cómo? Participando en las elecciones, saliendo a votar, haciendo lo mínimo que podemos hacer en la vida democrática. Ir a la jornada electoral y expresar nuestra opinión, nuestra voluntad a través del voto. Creo que si logramos una copiosa votación en la que millones de ciudadanos expresemos nuestro respaldo a la democracia al ejercer nuestro voto, podremos en ese último tramo reencauzar el proceso hacia la legalidad para que efectivamente estas guarniciones que están un poco agrietadas, que están un poco dolidas, lastimadas, no tengan que llegar a esta situación de enfrentar la posibilidad de la nulidad de la elección. Creo que es ahí en donde hoy está la respuesta. Y por supuesto hay otras muchas formas de participar. Podemos también participar como observadores electorales. Creo que vale la pena. Yo ya estoy haciendo mi solicitud para ser observador electoral. Creo que vale la pena que muchas ciudadanas y ciudadanos en este proceso electoral nos inscribamos como observadores electorales. Van a venir visitantes extranjeros. También es importante la opinión de los visitantes extranjeros sobre la integridad del proceso electoral. Es importante que quienes tenemos la posibilidad dialoguemos con esos visitantes extranjeros para que tengan elementos para normar su criterio y emitir una opinión informada respecto del proceso electoral. Y bueno, quienes salieron sorteados, yo no sé si Fernando, supongo que Arturo tampoco, quienes salieron sorteados para ser funcionarios de mesa directiva de casilla, hay que asumir esa responsabilidad. Esa es una forma de participar en la vida democrática muy, muy importante, porque ese es el día en el que los ciudadanos se convierten en autoridad electoral, reciben a sus vecinos en las mesas de votación, verifican su identificación, verifican que estén en la lista nominal, les otorgan las boletas y al final de la jornada cuentan los votos, levantan las actas y le dan legalidad y también legitimidad al proceso electoral. De tal suerte que creo que los ciudadanos, las ciudadanas tenemos mucho que hacer para reencauzar este proceso, para llevarlo al terreno de la legalidad, de la legitimidad, para que nuestra vida democrática no siga lastimándose como lamentablemente ha sido lastimada durante los últimos años. Y uno de los principales flagelos de esta vida democrática y de esta vida social, la refería Roberto, la violencia. La violencia y lamentablemente la participación de la delincuencia organizada en nuestros procesos electorales. Ya está documentado, hay investigaciones periodísticas muy serias y hay investigaciones de organizaciones de la sociedad civil que han demostrado que en las elecciones, tanto federales de 2021 como en las elecciones locales que se han llevado a cabo
de 2018 a la fecha, ha habido, no en todas, pero en muchas de ellas, intervención del crimen organizado, agrediendo y en algunos casos incluso asesinando a candidatos y a candidatas, amedrentando a candidatos y a candidatas. Ahora se ha tenido que implantar un dispositivo de vigilancia y de cuidado, de seguridad de candidatas y candidatos a nivel federal y en las entidades de la República, como no habíamos tenido nunca en el pasado, porque sí hay amenazas, lamentablemente, para muchas candidatas, para muchos candidatos. Y eso también puede ser un factor que inhiba la participación de los ciudadanos. Creo que con valentía tenemos que salir a votar a pesar de este factor que sí puede tener como consecuencia la inhibición de nuestra participación, porque pues el crimen organizado, por supuesto, que lo que quiere son gobiernos a modo que no los persigan, que no los combatan y que pues les permitan llevar a cabo sus actividades ilegales cómodamente. Creo que ante eso tenemos que oponernos las ciudadanas, los ciudadanos, y tenemos que buscar que nuestros representantes y nuestros gobernantes combatan efectivamente a ese flagelo que vive nuestra sociedad. Y como bien lo decía Roberto, no solamente en México, lamentablemente esto se ha estado generalizando a toda América Latina y es una situación que como continente tendremos que enfrentar en los próximos años y como todos lo sabemos, esto tiene que ver con el tráfico de drogas, tiene que ver con el tráfico de armas y tiene que ver con cómo vamos a solucionar, cómo como sociedades vamos a solucionar esa situación para que regresemos a una situación de paz y de tranquilidad en nuestra vida cotidiana. Yo pienso que, como siempre, la clave está en la participación ciudadana y creo que por ahí es por donde debemos orientar nuestros esfuerzos en esto que queda de aquí al 2 de junio próximo. Muchas gracias, Leonardo.